Bueno, bienvenidos. Estamos en el primer directo, en el primer streaming desde Prisioneros de Zenda. ¿Qué tal, Fopiani? ¿Cómo estás? Oye, pues lleno de ilusión porque tengo muchas ganas de poder charlar, de poder conversar con la prisionera que tenemos en la celda 101. Pero antes de pasar a ver quién tenemos en la celda, aunque bueno, todos lo sabrán porque lo hemos ido anunciando muchísimo, decir que ahora mucha gente estará preparando las vacaciones, estará pensando en si irse de crucero, si mirar los vuelos de Ryanair, si lo han cancelado o no, y a nosotros pues no se nos ha ocurrido otra cosa mejor desde Zenda que lanzar un nuevo programa, ¿no? Un nuevo proyecto. Así que bueno, aquí estamos en Prisioneros de Zenda. Pero esto es una maravilla porque además, ¿con quién mejor que empezar que con la invitada que tenemos hoy aquí? Hablamos de una de las grandes autoras de este país, periodista que ha trabajado en diversos medios de comunicación, como el periódico Pueblo, lleva haciéndolo más de 40 años para el periódico El País, y sus novelas han sido traducidas a más de 20 idiomas, teniendo una repercusión, diría, mundial. Eh, Tenemos aquí, hace muy poco, ha publicado su último libro, El peligro de estar cuerda, y estamos deseosos de hablar con Rosa Montero. Muy buenas tardes, ¡Ole! Rosa. Bienvenida. Hola chicos, ¿qué tal? O sea que vosotros en vez de iros de vacaciones os metéis en más follones. Sí, Bien, sí, bien. sí, 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 es costumbre, es costumbre. Pero bueno, Fenomenal. qué mejor manera que hacerlo contigo, Rosa. Muchas gracias, queridos. Bueno, pues vamos a empezar. Ha comentado Fopiani, ¿no? Que acabas de publicar un libro que se titula El peligro de estar cuerda. Un libro en el que exploras esos límites que hay o esas coincidencias, esa unión que hay entre la creatividad y a veces esa enfermedad mental o esa inestabilidad mental, ¿no, Rosa? Sí, bueno, esto es algo que se ha dicho desde siempre, ¿no? Ya Aristóteles decía que era extraordinaria la unidad que había entre los hombres de creación y de genio y el exceso de bilis negra, porque en la época griega clásica pues se pensaba que la locura, lo que llamamos locura, mal llamamos locura, estaba causada por demasiada bilis negra. O sea, que quiero decir que desde el principio de los tiempos montones de personas han hecho esa unión, ¿no? Que la relación entre lo que llamamos locura y la creatividad. Sea además creatividad de buenas o de malas obras, ¿eh? No estamos hablando de la calidad de la obra, simplemente hablamos, todo lo que voy a decir hoy es del hecho de dedicarte a un trabajo creativo, punto. Puede ser el peor artista, pero tanto el peor artista como el mejor artista tenemos el mismo tipo de cabeza, vamos, o sea, que eso no tiene que ver con la calidad, insisto. Pero sí, y luego pues es algo que yo me he planteado desde chica, ¿no? En la primera línea del libro dice, siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza, ¿no? Así que ha sido una inquietud que ha dado vueltas en mi cabeza y que ha estado retumbando por ahí dentro y que luego se hizo todavía más álgida esa inquietud y esa curiosidad cuando a los 17 años tuve las primeras crisis de pánico, porque claro, pensaba que estaba loca y quería naturalmente entender qué me pasaba, ¿no? Porque te asustas mucho y lo pasas muy mal, entonces intentas entender para poder salir de ahí, ¿no? Y bueno, y otra cosa, que es absurda, esto de que nos encerremos tanta gente, porque somos muchos los que escribimos, que nos encerremos las mejores horas de nuestros días durante semanas, meses y años en una esquina de nuestras casas a solas para inventar mentiras, pues también es algo que te tienes que preguntar por qué demonios hago esta estupidez, ¿no? Porque es que es realmente una cosa estrafalaria, ¿no? Y sin embargo, lo necesitas de tal manera para vivir, para poder levantarte cada día, ¿no? Para poder soportar la oscuridad, ¿no? De hecho, en varias ocasiones, Rosa, has comentado, como ahora mismo, que empezaste a estudiar psicología junto con el periodismo porque realmente necesitabas conocerte a ti mismo y todo lo que ocurría dentro de tu Bueno, más que cabeza. conocerme a mí misma, es que estaba convencida de que estaba chiflada, ¿no? Entonces, como en mi época social, en mi época y en mi clase social, pues no te llevaba nadie al psiquiatra, yo he pasado las crisis de pánico sin un solo ansiolítico, que no hace falta, ¿eh? O sea, viva la química, los ansiolíticos ayudan. Lo que pasa es que, por otro lado, esto tiene una lectura también muy tranquilizadora, ¿no? Para la gente que nos esté viendo, que seguro que hay un montón con ataques de angustia o ataques de pánico, que son primos hermanos, pues es que da igual, se pasan, te tomes píldoras o no te las tomes, vayas al médico o no vayas al médico, se terminan pasando. Son ataques, son crisis, trastornos mentales, neuróticos, son como la gripe de los trastornos mentales, son los más comunes. Y la esperanza, os digo a todos los que estéis por ahí pasándolo mal,
es que se pasan, o sea, que tranquilidad, tranquilidad porque se vuelve de ahí. De todas Vamos a acabar formas, con ese tabú, ¿no? con Vamos a acabar con esto, ese tabú, vamos a normalizarlo, que yo creo que viene bien, ¿no? En la actualidad, en la sociedad que nos toca. No, es esencial que reconozcamos lo que es el trastorno mental. Lo que pasa es que es una panoplia muy amplia, ¿eh? Esto que estamos hablando son trastornos mentales, pues esos neuróticos y tal. Hay otros muchísimo más graves que son la psicosis, por ejemplo, que son muy dolorosos, pueden ser muy inhabilitantes, son graves y bueno, el dolor psíquico yo creo que es uno de los mayores dolores del mundo, ¿no? Que puede haber. O sea, que no estamos hablando de cosas muy serias, pero justamente hasta los peores y los más dolorosos y los más inhabilitantes, digamos, hay que hablar de ellos justamente, hay que sacar eso a la luz y hay que intentar insertar a la gente con un trastorno mental en la sociedad, porque lo que llamamos locura en realidad es una ruptura con la narración común. Te sales del entorno, te sales de tu sociedad. El trastorno mental te engaña y te crees que solo te pasa eso a ti. Entonces, de repente te sientes como si hubiera llegado un gigante, te hubiera dado una patada y te hubiera arrojado fuera del mundo, fuera de la especie humana. Te conviertes en el único marciano que conoces. Es un dolor espantoso, ¿no? Y si a esa soledad psíquica, que es tremenda, le añades el estigma social, que es lo que se está haciendo ahora, ¿no? El tabú, no se habla de ello, se les oculta, maldice, ¿no? Como gente que no debe de estar al lado, que no debe estar cerca. Bueno, pues eso sí que es condenar a la gente realmente al infierno, ¿no? Cuando si les das la mano para traerlos a la realidad que todos vivimos, a insertarlos, incluirlos en la realidad de la que se acaban de salir, pues podrían hacer cosas grandes. Isaac Newton tenía delirios psicóticos y era Isaac Newton, somos hijos de Isaac Newton. Marie Curie era depresiva, ¿no? O sea que quiero decir que la gente incluso con trastornos graves pueden, desde luego que las crisis hay que tratarlas, hay que ir a los médicos, pero bien tratados y tal, y bien acogidos y bien acompañados socialmente, la gente puede hacer cosas estupendas con su vida. de todas formas, ahora después de la pandemia, porque este libro lo empezaste a escribir antes de la pandemia. Hace 4 años, sí. Bueno, lo he estado escribiendo toda mi vida, de alguna manera, ¿no? Son temas que son tremendamente míos, ¿no? He escrito muchísimo sobre salud mental, sobre trastornos mentales, en artículos muchísimo. De hecho, en asociaciones psiquiátricas y tal, pues suelo trabajar con ellos desde hace décadas y tal. Bueno, y ya he tratado algunos de estos temas, solo que no centrado en el tema, pero en los otros 2 libros que tengo, la mayoría de mis libros son novelas, más o menos raras, más o menos convencionales, pero novelas. Pero tengo 3 libros con este que yo los llamo artefactos literarios y que son como unos libros raros que no puedes como clasificar, ¿no? Que son como autobiografía, pero que no es autobiografía, como biografía de otros autores, pero que tampoco, como ensayo, pero tampoco un ensayo convencional. Y luego todo eso mezclado con ficción, ¿no? Y estos libros artefactos son La loca de la casa, que trata de la imaginación, La ridícula idea de no volver a verte y El peligro de estar cuerda. Y ya en La loca de la casa y en La ridícula idea ya hablaba de estos temas. La loca de la casa es de hace 20 años, ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea. Entonces, y luego lo que pasa es que tú no escoges los libros que escribes, sino que los libros te escogen a ti, las historias te escogen a ti. Entonces, hará 4 años, yo estaba terminando escribiendo mi última novela, La buena suerte, y de repente recibí como una especie de telegrama, que es así como te pasan las cosas, telegrama de tu inconsciente, ¿no? Y de repente un día te levantas y no sabes de dónde ni por qué, se te pone una frase en la cabeza, un mandato en la cabeza que te dice, bueno, el próximo libro que vas a hacer va a ser ya un artefacto sobre creación y locura. Eso fue como hace 4 años. Empecé a leer libros, releer, tomar notas. Sí, pero a raíz de todo el tema de la pandemia, el confinamiento, es verdad que es un tema del que se habla más. Sí, Y sí. este libro va ya por la tercera impresión. No, séptima La edición. séptima Sí. ya. Bueno, pues el libro que Séptima yo edición. tengo no está todavía, pero vamos, que salió en abril. Salió, sí, el primero de abril, O sí. sea, que lleva muy poco tiempo. ¿Tú crees que habría tenido tanto éxito este libro si antes de la pandemia o ahora estamos No tengo idea, preparados? pero yo creo que sí, porque esa necesidad de hablar de esto está igual. Está igual.
sea, de hecho, me está pasando con este libro algo que no me ha pasado con ninguno, ¿no? Tanto, o sea, que tengo una respuesta de la gente increíble, de los lectores, como no me, más que con ningún otro libro mío. Jolín. Incluso más que con La ridícula idea de no volver a verte, que también tuve muchas respuestas, me mandaba gente historias de sus duelos y tal, tuve muchas respuestas, pero este todavía más, ¿no? Entonces la gente me está todos los días, recibo o cartas o cosas, o cuando voy a firmar me cuentan rarezas. Son unas respuestas desde las más graciosas y como exultantes hasta las más conmovedoras y que se te rompe el corazón de emoción, ¿no? Entonces, las más graciosas es que llega la gente, estoy formando, por ejemplo, en la Feria del Libro de Madrid, y llegaba la gente y me contaba rarezas suyas, ¿no? Es como si... Quieren que escribas la segunda parte o algo. Sí, no, porque se sentían como liberados para poder admitir sus rarezas, ¿no? Tengo una cosa que me ha pasado con una amiga muy amiga, que es amiga mía desde hace 20 años, por lo menos, ¿no? Y que la conozco mucho, muchísimo. Viene a vivir, cuando viene a Madrid, viene a vivir a mi casa y tal. Y es una tía como súper serena, sensata, tal. Entonces, de repente recibo un email y me dice, mira, estoy leyendo tu libro y te voy a contar. Entonces me empieza a contar rarezas de estas completamente alucinantes, ¿no? Y la primera, bueno, me cuenta varias de este tenor, como esta. Esta es una de las rarezas. Me dice, cuando estoy leyendo un libro no puedo dejar la lectura en una página que tenga el número 7, porque entonces pienso que me va a suceder una catástrofe. Dice, menos mal que hay muy pocos libros que tengan más de 800 páginas, porque en ese caso me tengo que leer 100 páginas del tirón, claro. Y dice, me cuenta varias de estas más así, todas alucinantes, y me dice, menos mal que no se me nota. Y es verdad que no se me notaba, ¿no? Y luego añade, que me pareció precioso, creo que este libro nos autoriza a no ser cuerdos. Y eso me parece precioso, porque verdaderamente la presión que hay en la sociedad para que nos adaptemos a lo normativo, que nos lo hacen pasar como normal. Es decir, nos dicen, crecimos en un mundo en donde nos dicen que lo normal es sinónimo de lo más habitual. Pero es mentira. Eso que es normal, de donde viene es de lo normativo. Es en realidad una especie de troquel en donde tenemos que adaptarnos, meternos, encajarnos, aunque no nos quepa un brazo, nos lo cortamos o una oreja, ¿no? O sea, para meternos en esa... Y entonces la presión para meterte ahí es tan grande que realmente empezamos a desarrollar herramientas defensivas desde muy niños para que no se nos note nuestra divergencia, las divergencias que tengamos. Y claro, llegan a ser tan eficientes y tan tempranas que la gente es que llega a reprimir de verdad lo que es, o sea, que llega a perder contacto con eso. Esa es la verdadera represión, cuando no te das cuenta siquiera de que estás reprimido, ¿no? Entonces yo creo que está siendo este libro como una especie de que yo no lo sabía, ¿eh? No lo pensaba, porque tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender. Yo no pensaba que iba a tener ese efecto, pero un revulsivo para que la gente, un espejo, para que la gente de repente se admita, se vea, se admita, se quiera más en todo lo que es, ¿no? Y desde luego, bueno, el libro dice eso, que una de las tesis del libro es eso, que la normalidad no existe, ¿no? Hicieron un estudio en 2018 en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que es una de las universidades más famosas del mundo, y llegaron a la conclusión esta de que la normalidad no existe, que lo que llaman normal no es más que una construcción estadística con la media de diversos valores. Entonces, probablemente no habrá una sola persona en el mundo que atine con esa media en todos los parámetros de su vida, ¿no? O sea, que todos somos divergentes en algo, todos, unos más que otros, desde luego. O sea, hay gente que parece muy rara. Bueno, os diré que incluso la persona más rara que podáis imaginar, hay gente que es como ella. A mí me pasó os cuento, no os estoy dejando hablar nada. Bueno, os cuento. Hace un montón de años, bastante, 20 años o más, una amiga de unos amigos, que era una tipa que me parecía súper sensata y serena y tal también, de repente me dice un día que guardaba todos los recortes de las uñas de sus manos y de sus pies en cajitas de cerillas. ¡Qué asco! Bueno, y que mandó, cuando se separó de su ex, le mandó una de esas cajitas a su ex, ¿no? Bueno, a mí eso me pareció tan chocante, realmente tan chocante, que escribí un artículo en El País, en el suplemento dominical del País, contando esta historia y hablando de las rarezas. Bueno, pero ahora viene lo más importante, que es lo que os decía. Recibí como 5 o 6 cartas de lectores que me decían que ellos hacían eso. Madre mía.
Lo de mandar la cajita de cerillas al ex, supongo que no, pero lo de guardar las uñas. ¿Y cuál era el mensaje? O sea, cuando tú envías eso, eres mi recorte de... No tengo ni idea. Ah, No, eso habría que interpretarlo sí, psicológicamente, ahí, habría ahí que ver. tendría trabajo. Luego, además me han dicho psiquiatras que esa relación de pérdida realmente con lo orgánico, es decir, incluso el pelo, gente que guarda pelo que se corta, me han dicho que hay bastante gente que no puede soportar como esa especie de pequeña muerte de ir perdiendo partes de sí mismos. Interesante, ¿no? Interesante porque además yo tengo en mis novelas, hay una tendencia alucinante que no quiero ni pensar, que no lo hago a conciencia, no lo hago sabiéndolo, sino que me he dado cuenta a posteriori. En mis novelas, mis personajes tienen una tendencia alucinante a perder partes. Pierden los dientes, pierden una mano, pierden un dedo. O sea, es todo lo contrario, ¿no? Digo, joder, qué susto. Bueno, Rosa, hablando de confidencias y de historias extravagantes, hace relativamente poco, unos meses, me encontré con esta maravilla que recomiendo a todo el mundo, El arte de la entrevista. Gracias. Y luego he visto que a lo largo de tu trayectoria has realizado más de 2000 entrevistas. Sí, unas 2000 yo creo. Sí, también he oído que estás, ya ha llegado el momento de parar, de que estás también cansada de realizar entrevistas. Hace mucho que ya no hago. Pero estoy convencido de que en todas estas entrevistas has encontrado este tipo de anécdota o de historia también que guardaban algunos de tus entrevistados. Mira, la entrevista, yo tengo una amiga, muy amiga desde hace 50 años, que es psiquiatra, psicoanalista, una mujer súper inteligente. Y muchas veces a lo largo de estos tiempos hemos coincidido en que una entrevista de este tipo, que son las llamadas de personalidad, en donde no está la percha de ninguna noticia reciente, sino simplemente tú quieres hacer como un retrato de ese personaje, ¿no? Vale. Un retrato psicológico, un retrato interior, ver un poco cómo es. Pues que se parecen mucho esas entrevistas en realidad a una sesión psicoanalítica, ¿no? En muchos sentidos, porque además es un encuentro entre dos extraños que no se van a volver a ver, pero que además tú como entrevistador, ¿cuál es el éxito absoluto para ser un buen entrevistador? Muchas veces me lo han preguntado, ¿no? ¿Qué hay que hacer para hacer una buena entrevista? Pues bueno, tener lo primero y esencial, es tener verdadera curiosidad. Pero verdadera curiosidad, una curiosidad genuina, absoluta, profunda, que te interese de verdad lo que el otro va a decir, que te interese de verdad conocer al otro. Es decir, raspar un poquito de esa coraza que todos llevamos, más o menos, de esos personajes públicos que todos llevamos, unos más que otros, obviamente, pero rascar un poquito de eso para intentar tocar parte de la carne blanda que hay debajo, ¿no? Entonces, si el otro, eso se nota, ¿no? Y si el otro, el entrevistado o la entrevistada, percibe esa curiosidad esencial, se abre, porque todos queremos ser escuchados, todos queremos ser entendidos de alguna manera, ¿no? Entonces eso, y claro, eso pues a veces da efectivamente momentos muy interesantes, momentos como en donde de repente el entrevistado empieza a decir cosas que tú, es que además es que te callas, no quieres ni decir nada para no romper ese momento de magia, ¿no? En donde el entrevistado te das cuenta, yo me doy cuenta de que en algunos casos, por supuesto, que no es muy habitual, pero que de repente el entrevistado está diciendo algo que a lo mejor no le ha dicho nunca a nadie. Porque como además tú te vas a ir, se produce como un espacio de encuentro, como esa especie de burbuja, por eso también como la del sofá y el diván psicoanalista, ¿no? Psicoanalítico, una especie de burbuja de expresión de uno mismo, ¿no? Muy, muy interesante. Entonces sí que hay momentos muy, muy interesantes y muy fascinantes, pero os diré que en general me interesa más la gente anónima y la gente que me he ido encontrando. Hacer este tipo, me interesan más esas conversaciones que tienes de repente, no para hacer una entrevista, sino que en un momento, en una noche, en una tarde, no sé dónde, haces así y hablas con alguien, ¿no? Y te parece que estás tocando a ese alguien, ¿no? Os habrá pasado, ¿no? Entonces, sí, claro que sí. De hecho, claro, tú también pues, hablas del arte de escuchar. Es súper importante a la hora de entablar una conversación. De vivir, yo diría casi que, ¿no? Una entrevista y una novela también es un viaje al otro, ¿no? O sea, obviamente hacer una entrevista es un viaje al otro. Y es un viaje que aprendes porque quieres, como decíamos, profundizar un poco y llegar a atisbar un poco al otro con ese genuino deseo de conocimiento, ¿no? Y precisamente como queremos profundizar, Rosa, en tu último libro comentas o dejas entrever
que la mente creativa de alguna manera son más propensas a sufrir enfermedades mentales. Sí. ¿Qué explicación nos podría dar a esto? Pones varios ejemplos, de los cuales podemos profundizar un poco ahora, pero para que los oyentes o los que nos estén Sí, viendo... bueno, hay montones de estudios con estadísticas y tal que demuestran que, en efecto, la gente que se dedica a labores artísticas, creativas, pues tenemos más tendencia a sufrir trastornos mentales, que yo ya, porque yo he tenido crisis de pánico, y mayor tendencia también al suicidio, por ejemplo, ¿no? Y de entre la gente creativa, los escritores, los que más, curiosamente, o sea, los más chiflados de los chiflados, en ese sentido seríamos nosotros. Pero luego te diré por qué, porque claro, he escrito, entre otras cosas, todo el libro intentando explicarlo. Intentaré resumir un poco, pero lo que sí quería decir es que conviene, de todas maneras, no dramatizar, porque hay un tópico que estoy completamente en desacuerdo, que dice que para ser buen artista hay que sufrir mucho y tal. Bueno, mentira. No hay que sufrir mucho. O sea, uno de los fines de la vida es intentar sufrir lo menos posible. O sea, que no hay que sufrir mucho ni para ser artista, ni para ser almirante, ni para ser archipámpano de las Indias, para ser nada, nada. Hay que intentar no sufrir. Incluso detesto ese dicho, ¿no? No, pero es que el sufrimiento enseña mucho. Bueno, enseña si no te mata, porque el sufrimiento te puede matar, te puede destruir. O sea, que mejor aprender de otra manera, ¿no? Que con sufrimiento. Entonces, no es necesario para nada sufrir para ser artista y creador, nada. Es verdad que, como digo en el libro, la obra nace del dolor de perder, pero es que ahora imaginad a la persona más feliz del mundo, imaginaos a la persona más feliz de la Tierra. Bueno, esa persona que es la más feliz de la Tierra ya tiene suficiente sufrimiento como para escribirse 4 Quijotes seguidos, porque solamente con el hecho de afrontar el sinsentido de la muerte, esa cosa irrazonable y horrible que desde la vida que se empeña en vivir no podemos admitir la muerte propia y la muerte de los seres queridos, ¿no? Con solo afrontar eso ya tiene suficiente sufrimiento, hasta la persona más feliz, para escribirse en media biblioteca, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo de ser más tendente al suicidio y tal, pues sí, pero eso es una gente muy minoritaria y muy extrema. Y hay otras profesiones que también tienen más tendencia al suicidio que la media, claramente más tendencia, y que no son consideradas torturadas, como por ejemplo 1, 2, 3, responda otra vez. ¿Qué otra profesión, por ejemplo, es bastante más tendente al suicidio que la media? Pues los médicos. Los médicos se suicidan Es más que que la media. el estrés es la ansiedad que Lo que lleva. quieras, seguro, pero en la sociedad no tenemos la idea de decir que torturados son los médicos. No, lo que pensamos que viven muy bien, de hecho, entre comillas. Sin embargo, de los artistas decimos, ¡ay, qué torturados los artistas! Bueno, O sea, que la no, verdad es que la visión que hay en tu libro es dura, ¿eh? Porque todos los ejemplos que hay... No hay ejemplos, pero para mí, al contrario, yo creo que termina hablando de que escribir nos salva la vida, de que haciendo un elogio y una elegía, vamos, Janet Frame, como termina, ¿no? Nos salva la vida, te merece la pena lo que puedas pagar por de desequilibrio, si es que tienes, que a lo mejor otros no, pero por esa maravilla de escribir, ¿no? Como decía Bukowski, ¿no? Y en el momento de mi muerte, pues nadie me podrá quitar las noches maravillosas que he pasado con mi máquina de escribir, ¿no? O sea, arder de maravilla. Entonces, no solo crear es una cosa maravillosa, que es lo que dice el libro, que no se lo... Vamos, es que realmente yo creo que es el gran juguete, es como seguir jugando con un juguete inmenso, ¿no? Toda la vida. Sino que no solo crear es maravilloso, sino que también disfrutar de esas creaciones, que yo también lo hago. Leer nos salva la vida. Yo soy, en primer lugar, una lectora que además escribe. Leer nos salva la vida. Escuchar música nos salva la vida. O sea, no solo te la salva componer música, te la salva escucharla también, ¿no? Entonces, el arte, la belleza, ese impulso de trascendencia hacia ese algo más, nos salva la vida. De todas formas, sí que es verdad que en el libro hablas de distintos tipos, o sea, sí que hablas de que salva la vida, evidentemente, pero a veces no es suficiente. Hay veces que nombras casos en todo el tema Claro, de las drogas, ¿no? Ahí te detienes especialmente. Bueno, no, es que digo, entre muchas cosas, no es que me detenga, como hablo en todo el libro de eso, de todas las...
hay un capítulo que se llama Tormenta Perfecta que cuenta que para llegar a la obra tienen que darse montones de circunstancias coincidentes. O sea, a la obra se llega cuando hay de repente un montón de coincidencias en tu vida que cuajan y te hacen que hagas una obra, ya digo buena o mala, pero que hagas una obra. Entonces, pues una de las cosas también que forma parte del carácter, de la tipología de la gente que nos dedicamos a esto, es que somos personas más tendentes atendemos más unas personalidades más adictivas, verdaderamente. Y esto se explica en el libro, queda bien explicado, ¿no? Pues porque somos más conscientes, o sea, tenemos una idea de la realidad nos es más incómoda, no nos fiamos del todo de la realidad, nos parece un poco un decorado, somos más conscientes de la negrura que se acolpa detrás de la realidad, entonces necesitamos pues más vivir en la intensidad, encender las luces de colores, el árbol de Navidad todo el rato para que esa oscuridad, para no caer en esa oscuridad. Entonces, las drogas ayudan a eso, ¿no? Las drogas, las que sean, el alcohol también ayuda a eso, ¿no? Y también porque además para la creación necesitas ponerte en contacto con tu inconsciente y cegar al yo consciente, ¿no? Para crear necesitas que el yo consciente desaparezca, que además es el gran enemigo, el enemigo interior, este que te dice no vales, no sirves, no te sale bien, no lo vas a conseguir. Hay que matarlo a ese yo, ¿no? Entonces las drogas, el alcohol y tal, aparentemente pues hacen eso también, pero no es verdad. O sea, de entrada sí lo hacen, pero de entrada, muy de entrada, inmediatamente te destruyen. Y eso está, la historia de la literatura está llena de casos, ¿no? Me encanta Bukowski, lo voy a citar otra vez, porque tiene frases geniales. Bukowski, que fue un borracho absoluto que terminó casi muriéndose, ¿no? De alcoholismo en el ala de pobres de un hospital, bueno, salió de allí. Y a partir de ese caso casi de muerte, pues ya se reconvirtió a un alcohólico solo de cervezas, que esto es un truco de muchos alcohólicos, que para no morirse, pues pasan a beber solo cervezas. Entonces la cerveza les emborracha, pero no llegas al delirium tremens porque la orinas, claro, ¿no? Entonces y eso le hizo pues seguir manteniendo. Entonces Bukowski dice, el alcohol, beber te ayuda a escribir, pero no lo recomiendo. Bueno, de hecho, en el libro aparecen algunas vidas que incluso quedaron totalmente destrozadas, ¿no? Por culpa de la droga, por el alcohol. Conocemos a muchos autores, Stephen King lo reconoció en su momento. Sí, pero bueno, ahí está. Ahora está claro. abstemio y escribiendo y fenomenal. Lo que quiero decir es que, claro, si estoy haciendo un libro sobre creación y locura, pues cuento personajes que han llegado hasta el extremo, porque eso cuento, claro, porque forma parte del paisaje. Pero insisto que la mayoría no son así. O sea, que no dramaticemos, la mayoría no son así. No todos nos drogamos, ¿no? No. Bueno, yo he fumado 3 paquetes al día durante 20 años, o sea, yo tengo una personalidad adictiva, pero intento controlarla, sí. Ahora ya no fumo. Puede ser que sea en parte a esa necesidad de evasión o también de superar el estrés o la ansiedad que en numerosas ocasiones nos provoca el oficio de la escritura, de esa lucha interna en nuestra soledad, con nosotros mismos delante del papel, del ordenador. Una manera cobarde. Sí, pero es eso, es esa lucha contra el malvado interior, ya te digo, el yo consciente que siempre te tortura, ¿no? Entonces eso, a callarlo, claro, efectivamente. Pero insisto que es muy, muy, muy mala idea creer que eso te va a ayudar, porque en realidad eso te destruye. Y además es que no hay dudas, quiero decir, toda la historia de la literatura, de la creación, no solo de la literatura, de la creación en general, está llena de ejemplos de personas destruidas por los abusos, claro, de sustancias de todo tipo. De esto en la escritura lo que es el alcohol. No, que de esto hablábamos precisamente Fopiani y yo antes de empezar la entrevista, porque le comentaba yo un caso de un escritor que conozco y tal, y que un día lo comentaba, que fumaba porros para intentar como desinhibirse y empezar a escribir pensando que lo necesitaba, hasta que se dio cuenta de que era horrible lo que escribía en ese estado, ¿no? Me puedo imaginar las tonterías que podía escribir, porque yo soy de la época de la psicodelia, me he fumado mis porros y vamos, te crees que eres listo, pero es que dices las tonterías más grandes de la mundo. Bueno, he visto por ahí que también tuviste un pasado un poco hippie, ¿no, Rosa? Fui hippie, no, un poco hippie no, fui de los 3 o 4 hippies que hubo en la España del franquismo. Vamos, yo creo que sería capaz de deciros los nombres y apellidos de los otros, porque éramos 4 verdaderamente. Pero sí, fui hippie.
fui hippie, llevaba la cara pintada con flor, en fin, sí. Puede ser que esa necesidad de romper un poco los moldes fue un poco la que te ha ido arrastrando un poco a lo largo de toda la vida y fue la que te inspiró un poco también a cambiar un poco el mundo de la entrevista, del periodismo, cuando otorgaste literatura y rompiste con esa estructura de preguntas-respuestas en tus entrevistas. Sí, pero no es no es un deseo de romper moldes, uno es como es. O sea, no puede ser de otra manera. Entonces, y cuando eres chico, sobre todo, no quieres ser rompedor de nada. No quieres ser raro, no quieres ser al contrario, pero eres lo que eres. Entonces, sí, digamos que sí, que me encajo mal en los moldes convencionales desde siempre. Entonces, ahora he hecho de eso una virtud. Podía haber sido lo contrario, pero he hecho de eso una virtud, ¿no? Pero hay que aprender a hacer de eso una virtud también. ¿Considerarías que para crear una voz propia, para ser un buen autor realmente, se deberían de romper los moldes establecidos? Para ser un buen autor, si nos quedamos para todo, supongo que en todas las artes sería lo mismo, pero ya que estamos hablando de la escritura, no cabe la menor duda de que todos aspiramos a contar el mundo. Esa es la aspiración, contar el mundo de una manera distinta, utilizar palabras como si las estuvieras inventando, como si fueran nuevas, mirar la realidad desde una mirada propia. Entonces, esta es la aspiración que subyace en todos. Muy pocos lo logran de una manera global, ¿no? O sea, ser así radicalmente creadores, crear como un nuevo tono, un nuevo sonido que resulta como marcado y reconocible. Bueno, pues ser un creador así muy radical y muy claro no es fácil, ¿no? Pero esa necesidad, esa ambición, ¿no? de contar el mundo de una manera que nadie lo haya contado, ver el mundo de una manera que nadie lo haya visto, es esencial. Y si no tienes eso, te falta el motor de la creación. Claro. Te falta el motor. Otra cosa es que lo puedas hacer, evidentemente, que lo logres. Eso ya es otra cosa. Pero la necesidad, el deseo, el empeño, eso por supuesto. Hablas también en el libro, que a mí me ha llamado mucho la atención, de imposturas, ¿no? Hay un caso que va avanzando que no desvelaremos porque es un poco el motor del libro y yo creo que, vamos, a mí me ha dejado alucinada, ¿no? Esa persona que se hacía pasar por ti. Ahí lo dejamos para que... Sí, bueno, hay una, sí, ¿no? A lo largo de mi vida ha habido una persona, bueno, cuando tienes así, eres conocido, pues siempre suele haber gente que se hace pasar, ¿no? O sea, el año pasado, mientras estaba escribiendo el libro, pues hubo me quitaron, me robaron el Instagram, ¿no? Y luego hubo otra mujer que se hizo pasar por mí en Facebook y abrió una página de Facebook como si fuera yo y hablaba como si fuera yo y decía, me voy a Torremolinos a descansar de la creación, cosas alucinantes. Bueno, así que esto es bastante habitual. Pero bueno, en el libro cuento una impostora que ha ido siguiendo más o menos a lo largo de 40 años en mi vida. Entonces ahí, pues debo deciros, os diré que parte es verdad literal, verdad notarial, de la que un notario daría fe parte, y parte es ficción, pero no os voy a decir qué parte es real y qué parte es ficción, ¿no? Lo que sí que os voy a decir es que la parte que es ficción es la parte en realidad más verdadera del libro, como siempre pasa con la ficción, ¿no? Porque esa parte que es ficción es la que, desde mi punto de vista, expresa de una forma más clara, más patente, la manera en que yo veo el mundo. Y yo veo el mundo, como os decía, es que yo no me fío nada de la realidad y que para mí la realidad está llena de fantasía. Lo fantástico, lo imaginario y lo real tienen continuidad, no hay una frontera clara. Yo cuando pasan a lo mejor, yo qué sé, 15 años de algo que recuerdo, muchas veces pienso en algo que recuerdo que me pasó hace 15 años y no sé, no estoy segura si lo he leído, si lo he vivido, si me lo han contado, si lo he escrito o si lo he soñado. y de verdad que todas esas posibilidades tienen la misma sensación vivencial para mí, ¿no? O sea, que es que realmente para mí hay esa mezcla. Bueno, y entonces, por ejemplo, hoy, que es 21 de julio del 2022, pues hoy no lo voy a hacer. Pero si quisiera hoy, os podría contar exactamente en el libro todas las partes que son verdad notarial, y todas las partes que son falsas, que son ficción, de la impostora. Hoy podría
hacerlo. Pero a lo mejor dentro de 10 años ya no sabría definir cuál es cuál, ¿no? Porque a lo mejor ya al haberlo escrito, a lo mejor ya pasa, yo digo, y esto me pasó, me pasa todo el rato esto. ¿Esto me pasó o no me pasa? Pero cuentas tu propia vivencia, pero luego cuentas también la historia de J.T. Leroy. Esa Sí, sí, bueno, historia los tremenda. impostores hay muchos, hay Mm. varias historias de impostores y de impostura. Y luego una de mis preferidas, maravillosa, que es la del traductor de la lengua de signos del Esa Eso es bueno, es una buenísimo. locura. no, de Mandela era, ¿no? Del funeral de Sí, Mandela. sí, Bueno, sí, sí, sí. qué bueno, qué bueno. Entonces fue un grandísimo funeral, ¿os acordáis, no? Estos, bueno, tremendo, que fueron todos los dignatarios, fue el presidente de Estados Unidos, el expresidente fue Clinton, fue no sé qué, fue Barack Obama también me parece que fue. Bueno, la Merkel, todo Dios, ¿no? Y entonces les veía a ella, os acordáis, ¿no? Se les veía hablando y tal, y al lado un señor vestido súper con traje, con corbata, con no sé qué, y haciendo las cosas de signos. Y eran cuentos, era mentira, no hacía nada, hacía tonterías. Entonces los del lenguaje de signos esto fue en Sudáfrica, claro, pues los del lenguaje de signos pues advirtieron de Sudáfrica, advirtieron enseguida a televisión que era un camelo, que eso no quería decir nada, pero no reaccionaron a tiempo, pensaron que a lo mejor que había una confusión, total que se hizo todo el funeral retransmitido a 400, 500, 600 millones de personas en directo y a 3.000, 4.000 en diferido en los telediarios y tal. Sí, sí, de hecho hace relativamente poco tiempo, vamos, se Hace poco recuerda. tiempo, sí. Sí, 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 sí. En el 12 o en el 12, 13 o algo así, fue divertidísimo. Hay algo en tu obra, Rosa, que siempre me ha llamado mucho la atención, y es que el existencialismo está muy presente. Antes has comentado el tema de que la escritura o cualquier arte nos puede ayudar a entender la muerte, o al menos a comprenderla, a sobrellevarla. Bueno, entenderla es incomprensible. Yo no, lo único que puedes aspirar es a perderle el miedo pánico. Es decir, es llegar a colocarla en algún lugar, llegar a reunir serenidad frente a ella. Pero entenderla, yo creo que es incomprensible totalmente. ¿Tiene algo que ver con la idea equivocada que podemos tener, que escribir o hacer una obra tiene cierta permanencia en el tiempo, aunque ya nosotros no estemos? No, primero además no dura ni perdura, nadie perdura, o sea, es rarísimo, vamos, que perdurar en el tiempo, llegar a la posteridad es más difícil que te toque la bonoloto, ¿no? O sea, es como si te toque la bonoloto pero sin jugar, más o menos, eso. O sea, complicadísimo. No, para nada, no. No, lo que pasa es que no, es intentar entender, intentar colocar las cosas, escribes pues para poner belleza en la oscuridad, para dar sentido al sinsentido del mundo. Y el sinsentido del mundo es sobre todo el sinsentido de la muerte. Y al escribir le das cierto sentido, un cierto sentido de belleza. Y eso te va colocando a ti también frente a ese agujero negro, ¿no? Yo realmente creo que todo lo que hacemos los seres humanos lo hacemos contra la muerte, aunque seamos conscientes o no de ello, ¿no? Y yo he conseguido, os recuerdo que tenía ataques de pánico, y los ataques, las crisis de pánico, aunque en el momento que las vives no eres consciente, pero en realidad en el fondo son miedo a la muerte, ¿no? Y entonces, pues cuando tenía 20 años, lo cuento en el libro, cuando tenía 20 años yo miraba así como por el rabillo del ojo a la gente que tenía más de 60, horrorizada, los miraba horrorizada. Y no solo porque me parecían viejísimos, que por supuesto que me parecían viejísimos, sino sobre todo porque los miraba y decía, pero por Dios, esta gente entra y sale, se va al cine, se sienta en una terraza a tomarse un aperitivo, tan contentos y sonríen. ¿Cómo pueden hacer y vivir con tanta normalidad cuando están al borde de la muerte, cuando están tan cerca de la muerte? ¿Cómo pueden soportarlo, no? Y yo pensaba con 20 años, si yo estuviera en su lugar, estaría metida debajo de la cama aullando de pánico, ¿no? Entonces ahora tengo bastantes más años que 60 y no estoy debajo de la cama aullando de pánico, por lo menos por el momento, ¿no? Espero no estar, o sea que algo bueno he hecho en ese camino no para conquistar el sentido de la muerte, que yo digo que no tiene, sino para poder sobrellevar el sinsentido de la muerte y el sinsentido de la vida con entereza y con serenidad. ¿Se puede ser escritora y estar cuerda? Nadie es cuerdo, es que es lo que he dicho antes, la normalidad no existe, la normalidad no existe. Entonces por supuesto que se puede ser escritora y estar tan cuerdo o tan loco como cualquiera,
como el notario mayor del reino, no sé, o sea, no, eso no tiene... Pero a mí cuando alguien llega y me dice, yo es que soy muy normal, me da pena. Porque pienso que es lo que le pasa a esa persona es que no se ha hecho suficiente autoanálisis y no se conoce, vamos. O sea, entonces, nadie está cuerdo. En el sentido que entendemos por cuerdo, ¿no? Eso no es Cada así. uno tiene sus manías, que las manías Cada también es uno otro tiene su tema. peculiaridad y su divergencia, como hemos dicho antes, cada uno. Sí, sí. He leído por ahí que escribes en papel satinado, no rayado. Puede ser. Sí. ¿Puede formar parte de una manía esto o Sí, bueno, es no? una manía pequeñísima, ¿no? Las manías son más elaboradas, no, esto es una cosa de gusto, ¿no? Escribo solo con pluma, me encanta escribir con pluma. Además, hay un placer. De hecho, hay estudios que demuestran que hay una activación neurológica al escribir a mano magnífica, o sea, que es una especie de gimnasia mental. Bueno, para mí es un placer. Escribo siempre con pluma estilográfica, tengo algunas preciosas y me encanta, y tinteros y tal, ¿eh? Y luego, pues, con miles de cuadernos. Tengo miles de cuadernos maravillosos y no soporto que tengan rayas, ni cuadrículas, ni nada, claro, que sean blancos. Pero claro, es porque es como más libre, ¿no? Puedes escribir ahí donde quieras, no sé, es más bonito. Es una cuestión estética. Ujú. Bueno, pues yo creo que podemos ver ya un poco si han preguntado, ¿no? ¿Hay alguna Mira, yo pregunta? estaba tan atento a lo que Rosa respondía que me ha sido prácticamente imposible ver las preguntas que nos han dejado. De hecho, una de ellas le acaba de responder Rosa porque dice, Esteban, si yo me considero una persona muy cabal mentalmente, ¿eso quiere decir, en tu opinión, que lo tengo más difícil para ser una buena escritora imaginativa y original? No lo tienes nada difícil y analízate un poco más. Que quizás no sea tan corriente, ¿no, Esteban? Ya digo que es que, no, lo digo en serio, es que desde tan pequeños nos metimos tanto que realmente no nos damos cuenta de hasta qué punto nos hemos tenido que doblar las piernas para caber, ¿no? Entonces hay que desdoblarlas un poquito. Mira, aquí también tenemos una pregunta que pues, resulta bastante curiosa de Lola Molinera. ¿La curiosidad es también una enfermedad mental? No, por Dios. No, yo No, 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 no. yo diría, ¿no? No, para nada. La curiosidad es el motor de la inteligencia. Y digamos, o sea, no se puede aprender nada si no hay curiosidad. La curiosidad es lo que te pone en marcha realmente además, para no conformarte yo tengo aquí, oh, mierda, casi tiro el vaso. Tengo aquí tatuado sapere aude, ¿no? Y luego la fórmula de la relatividad, pero sobre todo sapere aude, que es una frase de Horacio, pero que popularizó Kant, ¿no? Y que significa atrévete a saber. Entonces, qué maravilla, atrévete a saber. O sea, a mí me parece un lema en la vida, atrévete a saber. Más allá de tus conveniencias, más allá de tu pereza intelectual, más allá de tu comodidad y de tu miedo, atrévete a saber, ¿no? O sea, que la curiosidad es esencial para... Cuestiónalo todo, pregúntate el por qué. De hecho, bueno, abajo vemos la fórmula de la relatividad general. Entiendo que Sí, también eres gran amante de la física. mucho, Que yo de creo la ciencia, de la de ciencia la en general. ciencia en general, que yo entiendo que también es algo muy importante, pues conocer la naturaleza, cómo se comporta el mundo Totalmente, que nos sí. rodea para hacer arte, ¿no? Yo creo que también Sí. es un No, punto para de hacer arte y partida. para vivir. Yo no puedo, no entiendo. A mí me ha gustado la ciencia desde siempre mucho. Y no entiendo por qué vivimos en un mundo tan compartimentado, tan absurdo, que divide la realidad entre ciencias y letras. Pero ¿cómo es posible dividir la realidad entre ciencias y letras? Para mí es una continuidad Es total. cierto, Es una es continuidad cierto. total. Y yo tuve, como todos, a los 14 años que escoger entre una cosa y otra. Y claro, como escribía desde los 5 años, me quedé con letras, pero con una pena horrible, porque siempre he leído mucha divulgación, porque me ha gustado mucho la ciencia desde que... Entonces, pues es una pena. Por eso lo he puesto aquí también, ¿no? Por eso esto, pues yo creo que me define bastante en ambas cosas, ¿no? También esto es Es que por la además ciencia. también existe esa idea de que cuando tú eres creativo eres artista, pero es verdad que los científicos tienen que ser creativos para poder Totalmente, solucionar, o sea que... súper creativos, no son solo los artistas, claro. Y luego muchísima más gente, en el libro hablo, que es otra de las cosas del libro, no solo está la gente que se dedica a cosas artísticas y los científicos, evidentemente, creativos también, sino también yo creo que comparten este mismo tipo de cabeza que está cableada de una manera distinta un poco al de la mayoría de la gente y tal.
muchas personas que a lo mejor no llegan a la obra porque les falta alguna de ese montón de condicionantes, pero que tienen la misma cabeza y súper creativa y súper hiperconectada, ¿no? Y que yo creo que son, por ejemplo, todos los que son lectores apasionados. Toda la gente que necesita leer apasionadamente para poder soportar la vida, yo creo que pertenecen a la misma. Yo también soy eso, porque antes de escribir soy lectora, ¿no? Entonces, yo creo que son también gente que son exactamente, tienen mi misma cabeza o nuestra misma cabeza, ¿no? Y que formamos todos parte de lo que dice Proust, que me encanta, de la magnífica y lamentable familia de los nerviosos. Bueno. ¿Cómo es esa familia de los nerviosos? Bueno, pues esta. La de los ansiosos, la de los obsesivos. Lo que cuento, los que tienen manías, que eres más, que eres paz, ¿no? Persona de alta sensibilidad, que todo te afecta mucho, que tal, claro. Que tienes una... Que es un chollo, vamos. Ese es un chollo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, tengo curiosidad por saber cómo afrontas tú tus proyectos. Con esto que comentaban, ¿no? Es decir, tú afrontas proyectos sobre los que conoces poco y lo que haces es esa curiosidad te lleva a saber más y a plasmarlo, o ya partes de saber y entonces ya escribes tu libro. Yo creo que partes de saber. En mi caso, yo creo que partes de saber, sí. Y luego sigues sabiendo más, pero partes de saber. Incluso, por ejemplo, yo qué sé, estaba pensando en las novelas, pues Historia del Rey Transparente. Historia del Rey Transparente es una novela que es mi novela más ambiciosa, que sucede en el siglo XII, ¿no? Es una novela más bien de género fantástico, ucrónico, y narra 150 años de la historia del mundo, que está metidos en 25 años de la vida de la protagonista, ¿no? Entonces, yo no es que decidiera en un momento determinado, voy a hacer una novela de caballeros armados y tal, del siglo XII y tal. No decidí eso para nada, sino que lo que pasa es que como todos os pasará a vosotros, los que somos apasionados lectores, de repente nos da por un tema, ¿no? A mí me gusta mucho la historia grecolatina y la historia medieval. De historiadores, no de novelas históricas de género que no me gustan, ¿no? Y entonces me dio por estudiar libros medievales, de historiadores medievales como Le Goff, maravilloso Le Goff, o Duby, o Jean Marcal, o Barbara Tuchman y tal. Y me pasé 2 años leyendo un montón de libros de historia medieval e incluso escritores medievales como Los Lais de María de Francia o Chrétien de Troyes, la obra de Chrétien de Troyes y tal. Y entonces un día de repente se me ocurrió una imagen que sucedía en una imagen que fue el huevecillo de la novela y que vi que era medieval porque en la imagen había guerreros pues armados, ¿no? Peleando unos con otros, medievales. Entonces, es que yo estaba en ese hábitat mental. Por eso se me ocurrió. Entonces, lo que tuve que hacer es volver a releerme todas las novelas, todos los libros de historia que me había leído antes, me los había leído por placer, me los tuve que releer para tomar notas, ¿no? Pero ya lo sabía. O sea, ya estaba ahí, de alguna manera. Muy bien, pues, ¿hay alguna pregunta más? Ahora se están animando todos. Sí, pero bueno, ya será la última, nos acercamos a los 50 minutos de transmisión. María Jesús 63 pregunta, de todas las entrevistas que has realizado a lo largo de tu vida, ¿cuál es la que guardas con más cariño? Si hay alguna que destaque. Ya, bueno, por lo habitual las vas olvidando a toda velocidad, porque si no, es que una entrevista es casi como un trabajo de tesis del personaje, tienes que estudiarte mucho y ese metal. Y no te queda en el disco duro espacio, hay que quitarla. Pero vamos, sí, hay varias, cuando me preguntan esto, pues en este libro hay una que he añadido de Doris Lessing que fue muy conmovedora, realmente, con Doris Lessing, que luego ganó el premio Nobel, ¿no? La escritora Doris Lessing fue antes de que ganara el Nobel y es una entrevista súper conmovedora en donde se habla además de la vejez, de la muerte, del sentido de la vida, muy, muy bonita. Esa me gustó, pero luego me gustó mucho también una que le hice a Paul McCartney, porque yo cuando tenía 12 años estaba enamoradísima de él y le hice una entrevista cuando él tenía ya como 50 y algo, y el pobre McCartney no envejeció, sino que se derritió, ¿no? Sí. Es como si de repente... entonces, pero ahora está peor porque desde que tuvo a esa mujer horrible de antes se hizo cirugía estética y eso... Pero vamos, era un tío maravilloso. Lo que me pareció es, en el encuentro estuve todo el día en su granja en Sussex, donde estaba
grabando uno de sus discos en un estudio que tenía allí, con músicos extraordinarios. Estaba grabando Flowers in the Dirt. Y bueno, fue un día acojonante. Bueno, maravilloso, quiero decir. Entonces al final de todo ese día, que venía Linda Eastman antes de morirse, claro, la pobre, con pastelitos y con sándwich y con té. Y luego estuvimos hablando como 2 horas y es que me pareció que estaba tan vivo, que era tan normal, que era maravilloso. Con toda la fama que tuvo y la web. ¿Sabéis lo que hizo este tío? Es que es increíble. Cuando se acabaron los Beatles, y pues empezaba con Linda Eastman y estaban todos chalados, ¿no? John Lennon estaba verdaderamente brotado de todo lo que se habían metido. Hablando de eso, se habían metido todo tipo de cosas, además. John Lennon estaba brotado de verdad, con delirios psicóticos. Y estos estaban todos hechos polvo, ¿no? Entonces, este tío, que era millonarísimo, lo hablamos en la entrevista, pues cogió con Linda Eastman, que se acababa de enrollar con ella, y se compró una granja en Escocia, que tenía una granjita pequeñísima, que tenía solo 2 habitaciones en la granjita de Escocia, y ahora no me acuerdo, o no tenía agua o no tenía luz, una de las 2 cosas, o no tenía agua o no tenía luz. Y ahí se pasó 5 años, teniendo hijos, que tuvo 4 hijos y todos dormían en la otra habitación y ellos en la otra. Servicios sociales no se pasó por allí, ¿no? En ningún momento. Pero imagínate, o sea, lo que hizo fue aterrizar en la vida. Y cuando ya consiguió otra vez ponerse sobre sus pies y volver a dotarle de sentido normal al mundo, pues entonces dejó esa granja y se fue a un casoplón en Sussex y tal. Y bueno, no tiene término medio, ¿eh? Llegamos a la conclusión de que no tiene término medio. Es bueno tocar tierra de vez en cuando, ¿no? ¿A ti te pasa, Copiani? ¿Necesitas irte a granja sin agua? No. Pero espero tocar tierra después de la conversación tan agradable que hemos tenido hoy, porque la verdad que es una auténtica maravilla tener la oportunidad de debatir contigo, de charlar contigo, Rosa Montero, de conocerte, aunque haya sido a través de manera virtual. Pero la verdad que ha sido una auténtica maravilla estar aquí, escucharte, aprender, porque aprendemos mucho cuando escuchamos a Rosa Montero, cuando leemos. Y bueno, estaremos encantados de que alguna vez podamos coincidir y podamos seguir. Seguro, ya nos veremos. Claro que sí, claro que sí. Pues nada, bueno, Ana, antes de irte, si puedes recomendar algún título pues os voy a recomendar lectura. un libro de una que me encanta, de una escritora maravillosa. De hecho, escribí una reseña en El País, en Papelia, y es Nuria Lavari, que es una escritora de 42 años, magnífica, y ha sacado una novela hace poquísimo que se llama El último hombre blanco, que es extraordinaria. Extraordinaria. Os lo recomiendo porque os va a chiflar, de verdad. Bueno, pues nos vamos con esta recomendación. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias a los que nos habéis seguido en este streaming. Y ya sabéis que el episodio estará también disponible a través de las plataformas de podcast y del canal de YouTube. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias, guapos.